Hola a todos. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a mi canal, den me gusta y comenten sobre mi historia. Me llamo Donna Summers. Tengo un esposo que es 2 años mayor que yo y una hija en la escuela primaria. Ambos mi esposo y yo trabajamos. Yo era una diseñadora dedicada en una compañía de ropa. Un día, recibí una llamada en el trabajo informándome de que mis padres habían tenido un accidente. Quedé en shock. Resultó que mis padres habían fallecido en un accidente mientras estaban de vacaciones. Mis padres, que eran muy unidos, solían ir de viaje aproximadamente una vez al mes. Ese día, parecía que estaban conduciendo hacia un destino turístico, pero aparentemente se salieron de un acantilado en el camino. Fueron encontrados por un transeúnte, pero ya era demasiado tarde. Estaba aturdida, pero logré salir temprano del trabajo y decidí llamar primero a mi esposo. Oye, necesito hablar contigo sobre algo importante, le dije. ¿Qué pasa? Estoy ocupado, ya sabes, respondió mi esposo irritado por teléfono. A pesar de eso, tomé una respiración profunda y continué la conversación. En realidad, papá y mamá fallecieron, le dije. ¿En serio? ¿Es verdad?, preguntó. Sí, tuvieron un accidente durante su viaje. Cuando los encontraron, ya era demasiado tarde. Mientras hablaba de mis padres, no pude evitar llorar. Sollozaba mientras estaba en el teléfono. Ah, qué molestia. Deja de llorar, ¿quieres? ¿Cómo puedes decir que es una molestia? Mis padres se han ido. Estoy en un viaje de negocios en este momento. No me llames por cosas triviales. ¿Trivial? Eso es terrible que lo digas. ¿Qué crees que eran mis padres para mí? Mi esposo colgó la llamada bruscamente. Me preguntaba cómo podía decir cosas tan crueles. En el principio, mi esposo siempre me ponía en primer lugar y parecía preocuparse mucho por mí. Cuando se enteró de que estaba embarazada, lloró de alegría, y durante el embarazo, fue muy considerado, casi al punto en que me sentía avergonzada. Incluso después de que nació nuestra hija, solíamos pasar buenos momentos juntos. Pero hace aproximadamente un año, comenzó a actuar distante conmigo. Dejó de venir a casa con frecuencia y su actitud hacia mí se volvió más fría. No es que no le gustara yo, simplemente parecía perder interés en mí. Solía notar incluso los cambios más pequeños en mí, pero ahora, aunque me cortara el pelo corto, a él no le importaría. No importa cuánto intentara arreglarme para llamar su atención, en lugar de elogiar, me ridiculizaba. Vamos, ¿por qué a tu edad estás usando ese atuendo? Ya no eres joven, deja de usar faldas florales, pareces descuidada, decía. Es horrible, solías halagarme. Has aumentado de peso desde que nos casamos, ¿verdad? Supongo que tener un hijo realmente le quita el encanto a una mujer. Sus palabras crueles me herían profundamente. Nuestra hija parecía darse cuenta de que no nos llevábamos bien. Siempre parecía preocupada por mí cuando estaba siendo objeto de sus duras palabras. Un día, mientras estaba sentada en la sala, sumida en mis pensamientos, mi suegra, quien vivía con nosotros, se acercó. Oye, ¿por qué una mujer adulta como tú está llorando?, dijo al verme llorar. En realidad, mis papá y mamá acaban de fallecer, le dije. ¿Qué? ¿Cómo? Tuvieron un accidente en su viaje. ¿Ambos se fueron de una vez? Realmente eran inseparables, pero, oye, tienes suerte de obtener el dinero del seguro por ambos. Vamos a salir a comer todos juntos para celebrar. ¿Cómo puedes decir eso? Mis padres han fallecido. ¿Cómo puedes ser tan cruel? La gente muere eventualmente. Solo le sucedió antes a ellos. Deja de llorar y prepara la cena, ¿quieres? Tengo hambre, dijo mi suegra. Mi suegra era lo que podrías llamar un caso clásico de una suegra difícil. Había esperado que al enterarse de la muerte de mis padres, ofreciera algunas palabras amables, pero parecía que no tenía ni un ápice de compasión. Así que comencé a prepararme para el funeral con la ayuda de mis parientes. Mi esposo, alegando que estaba muy ocupado con el trabajo, ni siquiera asistió. No podía creer lo desalmado que era. Después del funeral de mis padres,
decidí comenzar a prepararme para un divorcio. Una vez que todo estuvo en orden, dejé un mensaje de voz para mi esposo, que todavía estaba en su viaje de negocios. Me voy en un largo viaje de negocios. Por favor, cuida bien a tus padres, dije en el mensaje. No tenía más remordimientos. Dejé la casa donde había vivido durante tantos años con mis pertenencias. Unas horas más tarde, mientras trabajaba en la oficina, recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos. Mi esposo, empapado en sudor, había venido a buscarme. Había estado ignorando sus llamadas. Probablemente pensó que me encontraría en el trabajo. Sinceramente, ni siquiera quería ver su rostro, pero no quería armar un escándalo en el trabajo, así que accedí a reunirme con él. Cuando entré en el vestíbulo, ahí me encontré extremadamente agitada. Dios mío, Donna Summers, ¿qué está pasando aquí? Mamá y papá están hechos un desastre, dame un respiro. Lo siento, pero no puedes simplemente aparecer así, estoy trabajando, ¿sabes? Además, ¿no se suponía que estabas en un viaje de negocios? Regresé corriendo tan pronto como recibí la llamada de papá después de tu partida. Estaban luchando sin ti, mamá está en el hospital, la cama de papá está vacía y tus cosas se han ido, ¿qué ha pasado? Decidí explicarle todo paso a paso. La diabetes de tu madre empeoró y tuvo que ser hospitalizada de urgencia. Sabías que ella tenía diabetes, ¿verdad? Lo sabía, pero no era gran cosa, ¿verdad? Siempre parecía estar bien en casa. Podría haber parecido bien, pero su condición era grave. Colapsó con un fuerte dolor de cabeza y después de algunos exámenes dijeron que necesitaba ser hospitalizada. No estaba tomando sus medicamentos ni acudiendo a sus citas médicas, por lo que su condición empeoró. ¿Y por qué está papá fuera de combate? Tu padre se lastimó la espalda al intentar llevar a tu madre al hospital. Siempre ha tenido la espalda débil y tratar de levantar a tu madre, que pesa casi 100 kilos, no ayudó en nada. ¿En serio? Mi esposo estaba visiblemente impactado y sin palabras por un momento. Mi suegra había estado sufriendo de diabetes durante unos 2 años. Siempre le encantaron las comidas grasosas y los bocadillos altos en calorías, a menudo picoteando cuando tenía tiempo. Traté de hacer comidas bajas en calorías para ella teniendo en cuenta su condición, pero parecía molestarla más que otra cosa. ¿Qué es esto? La carne asada apenas sabe a carne. Agregué pulpa de soja a la carne asada pensando que te ayudaría a sentirte más llena y ser mejor para tu salud. Esto es incomible, no quiero comer una comida tan pobre. Mi suegra arrojó la carne asada que hice al fregadero. Esta no fue la primera vez que desechaba una comida que preparé. Incluso viéndola hacer esto, mi esposo hacía la vista gorda, peor aún, a veces me culpaba por ello. ¿No puedes dejar de hacer cosas que molesten a mamá como esta carne asada? Prácticamente estás buscando pelea. Estaba pensando en su salud, si sigue comiendo comidas altas en calorías, podría ser peligroso para su vida. Eso no es asunto tuyo, deja que coma lo que quiera y no te atrevas a hacer algo así de nuevo. Soy yo quien tiene que lidiar con las consecuencias. En cuanto a mi suegro, nunca se involucraba en nuestras discusiones, era más por no querer verse arrastrado que por indiferencia. No puedo creer que haya aguantado a mi esposo y a mi suegra durante tanto tiempo. Había pensado en el divorcio muchas veces, pero dudé porque no quería alejar al padre de mi hija. Vivir sin un padre no siempre es visto de manera positiva, pero ya no puedo vivir con este hombre. He tomado una decisión. Lo siento, pero no quiero hablar contigo más, ¿puedes por favor irte? No quiero causar problemas en el trabajo. No, necesito respuestas, hablemos adecuadamente. Bien, vayamos a otro lugar. Era hora del almuerzo, así que decidimos ir a un café cercano. Tan pronto como nos sentamos, mi esposo preguntó, entonces, ¿qué vas a hacer con mamá y papá? Vas a renunciar a tu trabajo y cuidar de ellos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué debería ser yo, una extraña, quien cuide de ellos? Son tus padres, tú te encargas. Son tus padres, así que deberías cuidar de ellos, extraña. Ellos son mi mamá y mi papá. Claro, no somos familia de sangre, pero aún así somos familia. La conducta de Michael se volvió sospechosa,
comenzó a bloquear su teléfono, realizaba llamadas secretas en otra habitación y salía de la casa con bolsas inusualmente grandes. Traté de no preocuparme, pero realmente estaba teniendo una aventura. La mujer resultó ser una pieza única. Mi esposo golpeó con fuerza la mesa, mostrando su irritación por la investigación del detective allí. Descubrí que la mujer con la que estaba teniendo una aventura está casada con un ejecutivo de alto rango de una empresa importante. Ella es casi 2 décadas mayor que mi esposo y parece que se casó con él por su dinero. La infidelidad de mi esposo es lo suficientemente mala, pero ella no es mejor, de alguna manera, son dos del mismo tipo. Pero yo solo estaba bromeando con ella, era algo casual, ya sabes, ninguno de los dos estábamos enamorados. Estoy dejándote, y les exigiré pensión tanto a ti como a ella, mencioné, y al escuchar lo de la pensión, el rostro de mi esposo palideció. Si la demandas por pensión, significa que tendrás que contarle al esposo de Elizabeth sobre nosotros, ¿verdad? Lily acaba de casarse, eso es tan injusto para ella, el que merece simpatía es el esposo de Lily, a quien traicionaron justo después de casarse. Y para tu información, ya le informé al esposo de Lily sobre la aventura. ¿Qué? ¿No lo habías escuchado de Lily? No, ella ha estado de baja por enfermedad y no ha sabido nada. Mi esposo se quedó en silencio, mirando hacia abajo. Debe saber que está atrapado. En ese momento, una persona inesperada se acercó a nosotros. ¿Qué haces aquí? ¿No tomaste el día libre hoy, jefe? Era el jefe de mi esposo del mismo departamento. Al parecer, el jefe a menudo venía a este café alrededor del mediodía. Mi esposo lucía avergonzado. Dijiste que necesitabas el día libre por asuntos familiares, ¿verdad? Sí, así es, respondió mi esposo. Su jefe, sintiendo que algo no estaba bien, pareció haber unido 2 más 2. Decidí ponerlo al tanto de la situación. Mi esposo cometió un error. ¿Sabías que está teniendo una aventura? ¿Qué estás diciendo? Por supuesto que voy a informar esto. Tú estás en ventas, ¿verdad? Las ventas son tanto sobre vender tu carácter como el producto. Nadie comprará nada a alguien que traiciona a su propia familia. Puede que no te despidan, pero no pienses que puedes quedarte en tu departamento actual. Espera, por favor. No conozco otro tipo de trabajo, y si me transfieren, mi salario. No me importan tus problemas. Deberías estar disculpándote con tu esposa, la lastimaste. Sé que hice algo mal, pero... Después de que el jefe se fue del café, mi esposo solo bajó la cabeza. Su jefe dijo que debería tomar un descanso para almorzar, pero tuvo que regresar a la oficina de inmediato para informar sobre mi esposo. Se acabó. Todo iba tan bien, ¿por qué tenía que llegar a esto? Su voz temblaba, y parecía que podría llorar en cualquier momento. Voy a dejar el resto a mi abogado, así que discutamos a través de él a partir de ahora. Dejé su tarjeta de presentación en la mesa de la sala, así que llámalo si hay algo que realmente necesitas. Por favor, mamá, seré más cuidadoso a partir de ahora. Es demasiado tarde para eso. Tendrás mucho que hacer visitando el hospital y cuidando a tus padres. No hay manera de que pueda manejar eso. Las facturas del hospital no son baratas, y tengo que trabajar. ¿Cómo se supone que debo cuidar a mi papá? Quizás deberías considerar cambiar de trabajo. De todos modos, será incómodo en tu empresa actual. No lo digas como si fuera fácil, por favor. Lo siento por la aventura. Vuelve conmigo. Es imposible. Ya he arreglado un divorcio oficial a través de nuestros abogados. Exigí una suma global en pensión alimenticia tanto a mi exesposo como a su amante. También arreglé que mi exesposo pague la manutención de nuestra hija, asegurándome de que cumpla con los pagos. Su amante terminó divorciándose de su esposo también. Mi exesposo también fue demandado por pensión alimenticia por el exesposo de ella. A ambos les resultó difícil quedarse en sus trabajos y se fueron aparentemente huyendo. Salieron durante un tiempo, pero ella lo dejó porque no quería vivir fuertemente vigilando el crecimiento de mi amada hija.